Al final de la parte 1, vimos que los señores José Monje y Alejandro Rodríguez habían encontrado la fe. Podemos oír cómo ocurre directamente del señor Monje. ¿Cómo es que usted se entera de la fe bahá'í? Bueno, estaba en Atorrey, estaba un grupo de jóvenes, Alejandro Rodríguez, unos cuantos. Entonces uno de ellos dijo, mire, hay una señora norteamericana que tiene una fiesta esta noche y nos quiere invitar. Y nosotros dijimos, bueno, vamos para allá, fuimos a la fiesta. Llegamos allá, en el edificio que se llamaba, antes se llamaba el Darlington, que no sé cómo se llama ahora, creo que estaba así. Pero de todos modos, llegamos allí y la doctora Rice Rey, que era la persona que daba la fiesta, nos recibió muy cordialmente, nos sentó y todo, había mucha gente. Entonces... ¿Gente que ustedes conocían o que conocieron? No, yo conocía a la doctora Rice Rey y a la señorita Swengel. Los demás no sabía quién era. Entonces, pues, bailamos muchísimo, hicimos chistes, comimos. Y llegó un momento durante la fiesta, durante la reunión, que la doctora Rice Rey dijo, bueno, ahora vamos a parar aquí y vamos a hablar en serio. Y nos dio una introducción de la fe. Y entonces Alejandro y yo y otras personas que estábamos allí, pues nos interesó muchísimo y decidimos seguir estudiando o averiguando qué era la fe. ¿Por qué usted cree que le ocurrió este encuentro con la fe? Pues yo creo que de la manera que yo lo veo ahora. Yo creo que pues Bajaola nos quiso hacer un favor. O sea, Bajaola dijo, estas dos personas, pues yo las quiero para que me sirvan. Y nos llevó hasta allá. Y nos indujo a que investigáramos más la fe. Eso es lo que yo pienso que ocurrió. O sea, Bajaola nos trató de reclutarnos, por decirlo así, como soldados de él. Y lo hizo. Y todavía estamos por ahí. El señor Monje y el señor Alejandro Rodríguez tuvieron una influencia en la comunidad bahá'í de Puerto Rico que solo futuras generaciones podrán apreciar. Por muchos años, el señor Monje era la persona clave en los trabajos administrativos aquí en la isla. En los 50 y 60, el señor Monje era la persona de contacto de la Asamblea Espiritual Nacional de los Estados Unidos y para todo bahá'í que entraba y salía de la isla. El señor Monje estuvo en la Asamblea Espiritual Local de San Juan corrido desde el 1952 hasta el 2019. También fue electo a la Asamblea Espiritual Nacional 23 años corridos, más que ninguna otra persona, y salió de la Asamblea solo cuando pidió que no fuera electo. Era una persona extremadamente dedicado y eficiente, y muchos de los años que estuvo en la Asamblea fue el secretario. Por muchos años, cuando uno llamaba a la sede nacional, el que contestaba era el señor Monje. José Monje, nuestro adorado y querido, él fue el que me inspiró a ser traductora y de verdad que como él no hay nadie. Él es increíble, increíble, tan devoto. El otro día estamos comentando que aún después de que él dijera ya no puedo más ser miembro de la asamblea porque ya es hora de poner a otro, porque llevaba siglos allí de secretario de la Asamblea Nacional. Aún después de jubilarse de la Asamblea Nacional, él seguía yendo a la sede todos los santos días de Dios y él era el que contestaba el teléfono de la sede. Así que devoción y sacrificio y muy inspirador. Yo creo que de las cualidades, ¿verdad? De las muchas cualidades que tenía José Monje era
la perseverancia, la confiabilidad, todas estas cosas que nos dicen que debemos tener, la veracidad, la confiabilidad, esas eran características bien distintivas de él. Esta alianza que él tenía con la causa de Dios era algo para emular, es algo para emular. Y el respeto hacia la fe. Él tenía una frase, a veces estábamos en reuniones aquí mismo y alguien decía, no sé, tal vez un chiste o cualquier cosa así, y él giraba así la cabeza, me miraba y me decía, Doña Nereida, ¿y dónde está la reverencia? ¿Dónde está la reverencia? Yo le decía, así mismo, así mismo. El señor Alejandro Rodríguez era todo un personaje. Él era un personaje enorme, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de la fe Bahá'í en Puerto Rico, porque él había estudiado drama y claro, él lo hacía todo dramático y todo lo sabía. Él sabía declamar, él sabía cómo alentar a la gente, cómo atraer a la gente, cómo hacer curiosa a la gente. Cubano, americano, puertorriqueño por excelencia, este hombre tenía un talento teatral inimitable. Tenía un sentido del humor fantástico. Se dedicó a la fe y a ser artista. Le gustaba estar con los jóvenes, a veces más que con los adultos. Alejandro era el tío que todos queríamos. Y todos los que crecimos en los 70 y los 80 nos acordamos de Alejandro llenando su carro de jóvenes para ir a ver una película durante alguna actividad Bahá'í. En una escuela de verano, y estábamos allá arriba en Calley, y los jóvenes le decíamos, mira Alejandro, por favor, llévanos al cine. Y Alejandro decía, ok, ustedes le piden permiso a todos los papás y me pagan el boleto a mí y yo los llevo. Y nosotros, ¡ay, qué buena vida! Ok, entonces todo el mundo a pedirle permiso a su papá y nos montamos todos en esa Toyotita que Alejandro tenía. Todos nos montamos allí y él nos llevó a Calley al cine a ver Apple Dumpling Gang. Y nos llevaba escapados de la Convención Nacional a ir al cine cuando salió King Kong por la primera vez. Me acuerdo montarnos todos en el carrito, ¿cómo era? Millo, el carrito del Toyotita de Alejandro. Éramos como por lo menos 9 o 10 en ese carrito. Era uno encima del otro. Y lo planeamos de manera que cuando estaban votando o cualquier cosa, era cuando ya estaban serios en la convención, nos escapamos al cine a ir a ver a King Kong por la primera vez. Él había heredado de su familia un edificio en la Milla de Oro en San Juan, en la cual vivió y constantemente habían actividades bahá'ís. Cuando falleció, donó este edificio a la fe. Me acuerdo en una convención, cuando se dio el reporte de tesorería, cuando Chuck Smith comentó que la contribución de Alejandro era igual que todos los demás bahá'ís combinados. Estaba haciendo referencia a que los ingresos de la propiedad que había donado Alejandro eran igual que todas las contribuciones combinadas. Desde los años 40 hasta mediados de los años 60, hubo trabajo constante en la fe, pero a paso lento. En el 1965, la señora Iris Guiñals estaba en Ponce estudiando leyes.
Conoce y se hace Bahá'í a través de una familia de pioneros. Yo me hice Bahá'í en el 65, 1965, en Ponce, Puerto Rico, a través de unos pioneros. Y ellos eran los Pacassi, Pat y Frank Pacassi. Yo estaba estudiando leyes para ser abogada. La hija mía estaba con mis padres. Mis padres no estaban cuidando, mientras mis padres estaban viviendo por un tiempo en Puerto Rico, en San Juan. Entonces yo traté de estudiar leyes y estaba estudiando leyes cuando me hice Bahá'í. Ella regresa al área metro y vive con su hija Tika en San Juan. Inmediatamente se integra a las actividades allí y es electa a la Asamblea Espiritual Local de San Juan. Casi no había nadie y estaban venían visitantes Bahá'ís, pero de vez en año, ¿verdad? Y José Monje lo que mantenía era el alquiler de un sitio que era arriba de una joyería en el viejo San Juan. Y él, con doña María Rosario Paco, que no me recuerdo el apellido de él, apenas hacía quórum. Cuando yo llegué, yo hacía como la quinta para hacer quórum para la asamblea de San Juan. Y esos fueron en tiempos de yo recién Bahá'í, mudándome de Ponce para San Juan y antes de la llegada de muchos pioneros. Pues Iris Mo la conocimos muy temprana, desde muy temprano la conocimos a ella. Y a Tika, chiquitita y todo eso, y estábamos siempre casi juntos. Ella vivía en la calle Franklin Delgado Rubio, ahí en un edificio alto. Íbamos a su casa, teníamos actividades y todo eso. Era una amiga muy inseparable nuestra, que la queremos toda la vida, sí. Nos hemos ayudado mucho mutuamente. Doña Iris, cuando yo la conocí por primera vez, yo pensaba que era una mujer bien estricta. ¿No? Como bien, no sé. Pero después la traté y qué sé yo, y una señora muy dulce, muy buena gente, you know, bien responsable, una persona bien responsable, con todo, con su vida, con su trabajo, con la fe, tú sabes. En mi mente de 5 o 6 años, que cuando llegué a la isla, Iris era una mujer muy sofisticada, una mujer soltera y profesional, again, tú sabes, muy impresionante para mí. Pero Iris era profesora, hello. Entonces, pues claro, mucho respeto. Iris siempre le teníamos yo mucho respeto y siempre, como éramos Tika y yo más o menos de la misma edad, pues siempre nos juntábamos. Y ella me acogió como si fuera su ahijada. Y ella siempre la conocí como si fuera mi madrina. Y me acuerdo que también ella era bien estricta en la casa y tú sabes, pero bien, no siempre, o sea, siempre como madrina siempre era bien buena conmigo. Selima Arce, Doña Selima, o Selimita, como muchas la conocían, era una persona increíble. Era de la distinguida familia Arce Lugo de San Germán. No todo el mundo tiene una calle principal de su pueblo con el nombre de su padre. Doña Selima conoció a la fe a través de un maestro viajero alrededor del 1966. Y se hizo Bahá'í a través de un señor Bahá'í que vino de Washington, D.C. a hacer unos trabajos en la Inter. Un Bahá'í viajero que vino y conoció a Selima, o Selima lo ayudó a él con cosas de la Inter. Ese Bahá'í era maestro viajero. Ella y su hermana Flor se hicieron Bahá'í.
Doña Selima nunca se casó, pero en muchos sentidos era la madre de la comunidad Bahá'í en San Germán. Era una combinación poco usual de muy inteligente, trabajadora y emprendedora, y dulce y tierna. Ay, Selima. Selima también era familia. Selima para mí era algo sumamente especial. A mí me tiraban en casa de ella cada rato y ellos encantados. Ella vivía en una casa en pleno Calle Luna, en el medio de la Calle Luna, en el medio del pueblo. Tenían una casa colonial española pequeña en ladrillos. Y bueno, se veía pequeña desde la Calle Luna, pero sí tenía dos pisos y un patio casi interior, pero estaba la parte de atrás de la casa, muy bonito. Y había un balcón bello al frente que era todo el ancho de la casa y allí se sentaban el papá, la mamá y la tía. Porque en esa casa cuando uno entraba uno se daba cuenta que era enorme porque tenía 2 pisos y eso no se ve de la calle. Entonces vivían los papás de ella allí, la hermana Flor, que también era Bahá'í, y la tía, la hermana de la mamá. Her kindness. She used to have me come spend weekends at her house, which was actually her parents' house, where Mr. Arce would tell me stories about the Americans coming to the island. Y el papá de Selima era dramaturgo, él escribía obras de teatro. Él nunca, que yo sepa, se declaró Bahá'í oficialmente, pero él escribió una obra de teatro para los niños Bahá'ís y él nos puso a nosotros como personajes en su obra de teatro y éramos Bahá'ís. Así que yo sé que en su corazón él era Bahá'í. Y claro, sus 2 hijas eran Bahá'ís, así que obviamente él tiene todas las bendiciones de Dios también. Con su humildad y una señora de mucha clase, una señora fina pero humilde. Mira, recordaría ver tal vez a una persona con un garbo como casi de realeza. Su forma de dirigirse a las personas y su humildad y el conocimiento del idioma inglés, español, francés, inclusive que nos encantaba oírla hacer oraciones en francés y eso lo pedíamos cuando estaba allí en San Germán. Ella trabajó para la Universidad Interamericana por muchísimos años. El papá de ella fue un prócer puertorriqueño, Félix Arce Lugo, que dejó escritos cuentos cortos y otras literaturas, y él está enterrado allí en San Germán. Selima Arce, siendo una prócer ella misma, también la fuimos a enterrar junto a los restos de su padre, que de hecho conocimos a Félix Arce Lugo en vida. Ay, Selima era un encanto. Yo la recuerdo tanto porque el orgullo que ella sentía con la enseñanza Bahá'í era un orgullo personal que no se transmitía en orgullo hacia los demás, sino era algo que le daba felicidad y ella compartía esa felicidad. Selima era una persona que además de, a pesar de ser sabia, inteligente, sin medida, era encantadora. O sea, era amigable en extremo y eso ayudaba mucho a que uno la escuchara y a que personas que la escuchaban se acercaran a la fe. Alrededor del 1967, llega la pareja Bruce y Rachel Berwick a Puerto Rico. Bruce era computista. Sí, computista en los 60 y un magnífico fotógrafo. Varias fotos en esta presentación las tenemos gracias a él, pero también hace conseguir fotos de él un poco difícil. Rachel era secretaria. Aunque para mí, decir que Rachel era secretaria es como llamar Buckingham Palace una casa.
En el 1914, los hermanos Byrne compran la compañía telefónica en Puerto Rico. En el 1920 fundan la compañía AT&T y esta va expandiendo, comprando todo tipo de compañía. Llegó a ser una compañía internacional gigantesca. Rachel fue una secretaria ejecutiva en AT&T. Una secretaria ejecutiva en una compañía de este nivel tiene que ser extremadamente competente, no solamente en la parte técnica, sino que muy buena manejando personas. Ella lo hacía todo y de forma que parecía sin esfuerzo. Rachel era la persona más eficiente y diestra en su trabajo que yo he conocido. Por algo fue que la eligieron secretaria de la Asamblea por varios años. No era solamente muy competente, sino que tenía una personalidad radiante. Viendo las fotos que tengo en las que aparece Rachel, ella siempre está sonriendo. No una pequeña sonrisa. En la mayoría de las fotos es una sonrisa de oreja a oreja. Rachel Barrick era una de las personas más eficientes que he conocido en mi vida y dispuestas. La diligencia de ella era un ejemplo. El Lucero, que era el primer periódico Bahá'í de Puerto Rico, se tuvo de incepción la sala en casa de Rachel. Rachel was organized. Rachel's kitchen was organized. The diapers and clothing for the children were organized. Rachel, ay, comiquísima. Rachel, yo la adoraba. Ella llegó a Puerto Rico jovencita. Como yo era chiquita, yo la veía grande, pero ahora me doy cuenta que era jovencitica porque tuvo los 2 bebés en Puerto Rico. Ella llegó casada, sí, con Bruce, pero sin hijos. Tuvo los 2 hijos en Puerto Rico. Ella para mí era una persona sumamente sabia, era brillante como secretaria, trabajaba tanto y tanto, pero siempre tenía tiempo para hacer de todo un poco. Y eso a mí siempre me impresionaba. Y yo decía, ¿cómo es posible que ella trabaja todo el día, llega, cuida a los niños, cocina, tiene tiempo para hogareñas, tiene tiempo para estar con nuestros bahá'ís que estaban en su alrededor, nos llevaba a la piscina de Round Hill, o sea, ella siempre tenía tiempo para todo y yo no me explicaba cómo era que ella siempre tenía tiempo para todo. Pero obviamente, secretaria brillante que es, ella sabía cómo organizar todo. Se reía muchísimo, ella siempre estaba riendo. En el 1967, Puerto Rico, todavía bajo la Asamblea Espiritual Nacional de los Estados Unidos, tenía una asamblea local. Ese año, en 1967, llegan de pioneros Tom y Alice Burke y la señora Sonny DeVar y su hija Terry. Ellos se conocían de California, donde vivían antes de venir a Puerto Rico. Thomas and Alice Burke were friends of ours in California. We came, and then Tom and Alice came the next month. Sonny compró una casa en la urbanización Terras en Mayagüez, donde los 4 vivieron hasta que los Burke consiguieran otra casa. Originalmente de Hungría, Sonny DeVar había emigrado a los Estados Unidos. Era muy bien leída. Uno no podía entrar en su casa sin toparse con libros. When we moved to Puerto Rico, I don't remember the number of books, but it took several post office trucks to bring the books to our house. Sonny, como dicen, bailaba a su propio ritmo. No se preocupaba grandemente por muchas de las normas sociales. Un fin de semana de jóvenes o algo así. ¿Que nos quedamos en la casa de ella? Sí, oh my God, y ella nos dio tongue, lengua de vaca, de comer. Do you remember that? Oh my God, eso era horrible. Yo nunca en mi vida había comido una cosa así.
No, no caí en la norma con el resto, vamos a decir así, no caí en la norma con el resto. Sí. Ahora, eso no impedía en lo más mínimo su trabajo de enseñanza. Sonny era muy inteligente y extremadamente profunda en la fe, la que la hacía una poderosa maestra de la fe. Ella tenía todo el tiempo que ella estaba despierta. Ella la pasaba hablando de la fe a cualquier ser humano que se le acercaba. Y creo que también hasta algunos animalitos, porque era loca con los animales. Ella tenía cuanta especie de animal uno se puede imaginar en su casa. Ahora, lo que la separaba de otros era que tenía el maravilloso don de poder transmitir ideas profundas en la forma más entretenida. Sonny tenía el don de contar cuentos. Mama told stories, and Mama told big stories. The stories that she told about the Baha'i Faith were well researched. My mother's brain was such that she would sit down with a book and begin to read it, and all of a sudden she would say, "Oh, this is referenced in such and such a place." She would run over, grab another book, open it up, and yeah, that was almost the same or similar phrase. Sonny, wow, Sonny era especial. Ella, al principio, cuando uno primero la conocía, ella se veía sumamente seria. Y entonces uno decía, ok, me voy a portar bien estando aquí con Sonny. Y Sonny abría la boca y empezaba a hacer cuentos y uno se quedaba boquiabierto porque Sonny se sabía todos los cuentos de Abdul Baha, todos los cuentos del Bab, todos los cuentos de Baha'u'lláh. Nos contaba tantas cosas y del amado guardián. Ella citaba y citaba y citaba de memoria tantas cosas y uno se quedaba, ¡ah! ¿Cómo puede ser? Este don tal vez no sea la forma más rápida de enseñar la fe, pero es efectiva y una que a la larga produce bahá'ís profundos. Solo hay que mirar a la familia Poe para saber esto. La vida de Baha'u'lláh, la vida del Bab, todo eso ella lo contó en mi casa y nosotros escuchando. Los nenes, Nelson y Edgar, oyeron bien y cuando el papá dijo, yo voy a ser bahá'í, ellos se fueron con él. Y firmaron también con él. Yo dije, allá ustedes, uno se salva a uno mismo. Yo soy de mi religión y no voy a cambiar. No voy a cambiar. Baha'u'lláh sabía que yo iba a cambiar porque estaba Sonny Dabar allí. Sonny Dabar, mi madrina espiritual. Muchachos, sí. Una persona bien querida por nosotros, ella por mí especialmente, porque me ayudaba mucho en la cuestión de saber las leyes de la fe bahá'í. Yo le hacía una pregunta y ella se extendía en las explicaciones. Además, fue mi vecina por mucho tiempo y empezamos ahí una amistad que duró hasta que ella se fue desde allí. Todos los días ella estaba en mi casa, desayunaba, almorzaba, seguía hablando de la fe y yo preguntando y cenaba también. Todos los días. Yo estaba en la escuela, pero había días libres. Yo la llamaba, vente que vamos a hablar. En eso yo cocinaba en lo que ella hablaba. ¿Ves? Y los sábados y los domingos era punto fijo allí en mi casa. Okay. Siempre que había un momento, echa para acá. Porque nos gustaba oír lo que ella estaba diciendo sobre la fe. El poder hacer cuentos tan interesantes también hizo que fuera una magnífica maestra de clases de niños. Aquí la vemos en lo que probablemente es la primera clase de niños bahá'í en Mayagüez, en el 1971. Ella hacía clases de niños bahá'ís, a veces íbamos para allá y a veces Terry también daba clases de niños y Terry venía a San Germán. Ella cosió a mano un monito que se llamaba Chichi, pero eran cosas así, detalles así que ella hacía. Hacerle una cosa a mano a un niño nos enseñaba no solo de palabra,
enseñándonos la fe Bahá'í y los cuentos de la fe Bahá'í, sino que nos enseñaba con sus acciones también cómo nos quería muchísimo. Luego de vivir un tiempo con Sonny y Terry, Tom y Alice consiguen una casa en el pueblo de Mayagüez. Tom era un Bahá'í de muchos años, aquí como miembro de la Asamblea Espiritual Local de Beverly Hills, California, en los años 50. Era artista y todavía tengo un cuadro de él en la casa. Tom y Alice abrieron su casa como el centro Bahá'í local, llamándola Casa Bahá'í. La casa quedaba en los altos de un pequeño edificio en el centro del pueblo. Sus amplios espacios eran perfectos para reuniones. El centro no era simplemente un sitio para celebrar la fiesta de 19 días y días sagrados. Ellos siguen un patrón similar a la que usaron la doctora Rice-Ray y la señora Swengel en San Juan, concentrándose en jóvenes e invitándoles a diferentes actividades sociales para hablarles de la fe. Casa Bahá'í se vuelve, en palabras de Abdu'l-Bahá, un centro colectivo. Era un ambiente atractivo. Está prendido constantemente con reuniones y actividades, mayormente enfocado en jóvenes, como la tertulia que vemos aquí. Gracias a sus esfuerzos y ayudados por otros Bahá'ís, hubo 15 jóvenes que se hicieron Bahá'í en el 1968. Al final del próximo año, el 1969, ya hay más de 300 nuevos Bahá'ís, mayormente jóvenes. En el National Bahá'í Review de marzo del 1969 aparece lo siguiente. En confirmación indiscutible del poder de esta fuerza, 99 se han inscrito en Mayagüez, Puerto Rico, en el lapso de 3 semanas. Los Burke cuentan con la hábil ayuda e inspiración de 2 jóvenes de los Estados Unidos, la señorita Lynn Johnson y la señorita Robin Grimson, ambas inscritas como estudiantes en la Universidad Interamericana de San Germán. La señora Norma Davar, pionera en Mayagüez con su hija de 13 años, presta su valiosa ayuda a esta explosión demográfica Bahá'í. Los nuevos creyentes están tomando parte activa y entusiasta en los cursos de adiestramiento de enseñanza, presentando como maestros varios aspectos de la fe y preparando material de su investigación individual. Y los que son bilingües traducen las presentaciones, así aprendiendo y absorbiendo las enseñanzas de Bahá'u'lláh. El muy capaz Comité de Metas para Puerto Rico está planificando una conferencia de jóvenes en cooperación con el Grupo de Recursos para Jóvenes para Semana Santa del 2 al 6 de abril. Al enterarse de estas victorias, la Casa Universal de Justicia envía lo siguiente en un cable el 31 de enero. Encantados flujo gran número juventud Mayagüez. Transmita amigos Puerto Rico, seguro nuestras ardientes oraciones, que el camino ahora sea abierto, aceptación generalizada de la fe en toda la importante isla Mar Caribe. En el verano del 1969, llegan 2 familias de pioneros a la región oeste de Puerto Rico. Eventually, these 2 families joined us in Puerto Rico. One was the Calendars, with this beautiful man and a silly woman and 2 obnoxious little boys. The other were the Hunts, a woman who was an angel. I honestly thought your mama was an angel the first few times I saw her. A man that told jokes all the time. A beautiful little girl. I was in awe at Annie's beauty and her intelligence. And a bratty little boy. En el 1960, un joven Kenneth Calentar va de pionero a Manizales, Colombia. Que mi papá estaba
de pionero en Colombia, en Manizales, Colombia. Allí conoce a la señorita Eleonora López y se casan en el 1961. Y se casan 3 meses después, los 5 meses después de conocerse más o menos. Mi hermano nace en Cartagena. En el 1962 nace mi hermano y se mudan después a Estados Unidos. Yo nací en Connecticut y estuve hasta los 2 años allí. Entonces mi papá consigue irse para trabajar en Chicago para estar cerca del centro Bahá'í. Se mudan luego a Chicago, donde Ken es el director de la oficina de expansión del Centro Nacional Bahá'í en Wilmette. En junio de 1969 llega la familia Kalantar a Puerto Rico. Entonces, estando en Chicago, le preguntan a los bahá'ís que están ahí quiénes se quieren ir para el Caribe de pioneros. Entonces, mi mamá había estado hablando de un clima más caliente después de pasar 4 inviernos en Estados Unidos. ¿Quién la culpa? Entonces, mi papá le dijo, no solamente hay chance de irnos a un lugar más cálido, a un lugar que hablan español. Los Kalantar viven primero en Mayagüez, luego mudándose a San Germán en el 1970. Ellos se quedan prácticamente el resto de sus vidas en la isla. Don Ken fue uno de los pilares de la fe en San Germán y la Asamblea Nacional por muchos años. Estuvo en la Asamblea un total de 24 años. ¿Quién era? Eso es devoción, es la palabra que yo puedo... Porque es una devoción, una dedicación, una devoción. Es devoción, porque es querer hacer las cosas bien y quererlas hacer... Y las haces bien, pero las haces bien por amor y con amor. Don Ken Kalantar era asombroso porque tiene una mentalidad que se llama una mentalidad que recordaba todo. Cuando él te citaba escritura sagrada, te citaba el versículo, el verso, exactamente como estaba ahí. Y decía en el párrafo del libro de Kitab y Actas, en la página 48, dice y citaba hacia el versículo. Ay, Ken Kalantar era absolutamente alguien que como que entendía las enseñanzas y lo proyectaba. Y tenía siempre una palabra sabia. Bueno, ese sí que de verdad, mira, me vas a hacer llorar, porque ese sí que de verdad que lo extraño. Ese sí que era como el segundo papá, absolutamente. Ken era un amor toda la vida. Y Norita, igual. Norita igual. Eso sí que era un amor, de verdad que de verdad. Oh my God, I wasn't expecting that. Siempre era como un segundo padre. Siempre nos daba muchos consejos buenos, siempre buenos. Siempre nos daba mucha inspiración y claro, admiración porque siempre era tan dedicado como Bahá'í, tan dedicado como persona, tan dulce. Mi papá siempre tenía como norte la fe Bahá'í, era lo que lo movía. En julio del 1969, un mes después de los Kalantar, llega la familia Hunt a Puerto Rico. David, Suzanne y sus hijos Anne y Sean se establecen en San Germán. David y su esposa Suzanne se habían hecho Bahá'í 5 años antes, en el 1963. David había sido ministro metodista, pero se había hecho Bahá'í al encontrar la fe en Adrian, Michigan, donde vivían. Y entonces empezaron a ir a hogareñas y ahí hicieron muchas preguntas. Y después de varios meses se hicieron Bahá'ís. Doña Selima fue instrumental en convencerlos de venir a Puerto Rico. Hubo una conferencia en Chicago. Invitaron a mi papá y él decidió ir. Y en esa conferencia en Chicago estaban pidiendo pioneros.
Entonces mi papá decía, qué brillante sería poder ir de pionero en esta época tan emocionante, porque todo el mundo estaba emocionado en la conferencia. En esa conferencia estaba Selima Arce, de Puerto Rico. Y ella habló con mi papá y le dijo, tu esposa enseña ciencia. Ay, yo le puedo conseguir trabajo hoy mismo. Empezaron a hacer todos los trámites, a vender todo. Mi papá decía que la casa se vendió tan rápido que ellos no tenían dónde vivir. Entonces llegaron a San Germán. Llegamos a San Germán. Nosotros 2 chiquitos y mi mamá con trabajo inmediato en Campus School. Él decidió matricularse en la Universidad Interamericana, terminar su bachillerato en música, que no lo había terminado. En el 1971 nace su segunda hija, Alicia Elena, en San Germán. En el 1972 se mudan a Trujillo Alto, donde se quedan por más de 40 años. David Hunt y Susana, ellos fueron realmente nuestros padres, porque nosotros íbamos a la casa de ellos a visitar cuando teníamos profundizaciones de jóvenes, y todas esas cosas pues se daban en estas charlas que se daban en casa, acompañados siempre de una comida y una de nosotros bien agradecidos a Susana y David, y ellos eso consideraron eso con nuestros hogares, que nosotros íbamos allí y nos sentíamos sumamente cómodos. Y sumamente nos daban una bienvenida bien calurosa. Y ahí nosotros, así se nos enseñó a nosotros la fe, se nos educaron. Estos son los individuos que nos educaron a nosotros. And the Hunt family certainly meant a lot to us when we were there. Her mom and dad were a big support system for us. Bueno, again, ese sí que sí, claro que sí, ese así era el segundo papá de por sí, cada otro fin de semana. Cada otro fin de semana estábamos aquí y estábamos allá. Siempre, obviamente, estaba bien impresionada con el cuarto de tu papá, hello. El cuarto de estéreo y libros, sí, claro que sí. David Hunt y yo, fíjate, no peleábamos, él me dejaba esa como interés de buscar siempre cómo se puede hacer para atraer a la gente, para enseñar la fe. Y David Hunt, eso es, aparte, eso... Bueno, yo no puedo describir a David Hunt porque tenía todas las cualidades que yo podía ver en un ser humano, muy espiritual, una persona que yo quise y quiero mucho, David Hunt. En el 1970, llega la señora Josefina Camacho a Puerto Rico. Ella viene a consecuencia de su hijo Guillermo. ¿Sabes por qué vino para acá? Ella, porque vino su hijo Guillermo. Y Josefina y Sila y la tía Romelia, pues vivían aquí en Puerto Rico unos años. Doña Josefina fue una de las primeras bahá'ís en Cuba y tuvo vasta experiencia en administración en la fe. Ella venía de Cuba y de los primeros bahá'ís de Cuba. Ella tuvo la primera asamblea de Cuba, que local, no nacional. Y era en La Habana también. En el 1961 se eligen 21 asambleas espirituales nacionales nuevas. Entre ellas está la de Cuba. La señora Josefina Camacho es electa a esta primera asamblea y también fue una de las personas que eligió la primera Casa Universal de Justicia.
Josefina estuvo muchos años, bueno, siendo miembro de la Asamblea Nacional de los Bahá'ís de Cuba. Doña Josefina se distinguía por su erudición. Era una persona que estudiaba profundamente la fe. El término en inglés, Baha'i Scholar, es lo que viene a la mente al pensar en ella. Ella todas las tardes estaba preparando charlas, leyendo, y a mí me llamaba mucho la atención porque yo siempre he sido muy lectora. Yo decía, está leyendo mucho y... Entonces, pues ella era nuestra maestra, ¿verdad? Ella era una señora cubana que había venido para aquel tiempo a Puerto Rico. Entonces ella era bien docta las cosas de la fe Bahá'í, y creo que hasta su tesis doctoral tenía que ver sobre la fe Bahá'í. Nosotros invitábamos a ella a dar charlas en la universidad. Escogíamos los temas, lo anunciamos, invitamos a tus compañeros a ir, y ella nos daba una charla sobre la fe Bahá'í. Entonces, diferentes temas, porque el conocimiento de ella era increíble. Y ella siempre, nunca nos decía que no, siempre venía a la actividad. Nosotros después la llevamos a la casa. Y una señora también, como digo, bien extinguida y toda esa cosa, bien distinguida, bien amorosa con nosotros, con los jóvenes, mucha paciencia, pero siempre nos daba una charla y nosotros nos quedábamos completamente, ella, era un silencio total escuchándola a ella, porque era una maravilla. She was very practical. She was very firm. This was a firm lady. This was not giggling. If the meeting is supposed to happen at 10 o'clock, she's seated at 9:58, her legs crossed, with a fan in her hand and her lips sealed, closed. Otra madrina, en realidad. Otra madrina, claro que sí. Josefina siempre era la otra, no tanto, bueno, yo iba a decir tía, pero ella como que era más la abuelita, siempre. Sí, era más la abuelita que queríamos todos, o que no queríamos todos, pero que estaba ahí. Sí, y me acuerdo, ¿tú sabes qué me acuerdo de ella? La primera impresión, que ella decía, una generación son 25 años. O sea, que ya yo he vivido 2 generaciones, en aquel entonces, que era mucho, ¿no? Y me acuerdo cuando dijo también que había vivido 3 generaciones. Josefina Camacho, que es la abuela de una de mis mejores amigas también, que sí, se llama Josefina, pero le decíamos Babita, porque los nietos todos le decían Babita. Así que Josefina Camacho era tremenda profesora, ella sabía hacer investigación, eso era lo de ella brillantísima también. En Puerto Rico ya hay una masa crítica de bahá'ís profundos y energizados, listos para servir la fe. Como hemos visto, hay gran movimiento en el lado oeste de la isla. Gracias a la explosión de enseñanza que hubo, se elige la segunda asamblea espiritual local en Mayagüez en el 1969. Las comunidades de San Germán y Mayagüez son las más fuertes del área y están en una posición de ayudar a pueblos vecinos. El trabajo de enseñanza se expande fuera de San Germán y Mayagüez. Hay viajes de enseñanza a pueblos vecinos, incluyendo Jayuya. En el área metro hay gran movimiento en Caguas. Esto empieza con un joven de la universidad alquilándole un apartamento a Alejandro Rodríguez. Y conocí la fe Bahá'í porque para aquel tiempo yo era estudiante de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Aquí en Río Piedras. Entonces estuve buscando un lugar de hospedaje. Y un amigo me dijo que se alquilaba un apartamento en la avenida Roosevelt, en casa de un señor que se llama Alejandro Rodríguez Morales. Y ahí me mudé yo. Estando viviendo en el apartamento, hago contacto con Alejandro Rodríguez, que se dedicaba a la pintura, era pintor. Entonces, pues en los tiempos lo hicimos amigos y se estableció una especie de diálogo. Entonces, una de las cosas que me atrajo fue el símbolo del más grande nombre. Entonces yo le pregunté, oye, ¿qué quiere decir eso? Y me dice, eso es el más grande nombre, ¿sabes? Que se llama Baha'u'llah. Y yo le decía, ¿y qué es eso? Y me dice, ¿qué pasa? Yo soy de la religión Bahá'í.
Y yo le decía, ¿pero qué es eso de Bahá'í? Y dice, bueno, un Bahá'í es un seguidor de Baha'u'lláh. Entonces él me dice, pero vamos a cambiar el tema, vamos a hablar de otras cosas. Entonces, pues él me dejaba hablar de otras cosas. Entonces, después otro día, vamos a hablar de pintura, y hablamos de pintura y de poesía. Y otro día yo le seguía con mi interrogación, ¿verdad? Oye, ¿y ustedes los Bahá'ís? ¿Ustedes creen en la vida después de la muerte? ¿Ustedes creen en la existencia de un ser malévolo que se llama el diablo? Y él me iba contestando estas preguntas donde podía, pero me decía, pero vamos a hablar de otras cosas, vamos a cambiar el tema y vamos a hablar de arte y todas las cosas. Y me dejaba así, me daba con esas ganas de aprender más sobre la fe. Entonces, pero ¿qué pasa? Llegó el momento que la amistad creció tan grande que él me decía, quédate en mi apartamento, Pedro, pues yo voy a salir ahora para una actividad Bahá'í. Ahora, tú no puedes ir a esa actividad porque tú no eres Bahá'í, pero quédate aquí, cuídame la casa, cualquier persona que llame, apunte el número. Cuando él se iba para esas actividades, yo empezaba a leer la literatura Bahá'í. Después llegó ese momento también un amigo mío que visitaba el sitio, era un amigo que se llama José Rafael Portela. Él visitaba, era un compañero mío, a través de mí conocieron a Alejandro, entonces conocieron sobre la fe Bahá'í. Entonces después llegó un momento en que yo me hice Bahá'í y me tenían una sorpresa. Y la sorpresa era que José Rafael Portela se había hecho Bahá'í. Entonces, pues yo me hice Bahá'í ese día. Entonces después empezamos nosotros a enseñar la fe en Caguas, que era nuestro pueblo. Y seguimos enseñando la fe en Caguas hasta que aquí la fe creció en Caguas, ¿verdad? Como resultado de la enseñanza en toda la isla, se eligen 4 asambleas adicionales en el 1971. A las asambleas de San Juan y Mayagüez se les suman las de San Germán, Aguadilla, Jayuya y Caguas. En el plan de 9 años, que duró desde el 1964 hasta el 73, la meta original para Puerto Rico era tener 3 asambleas espirituales locales. Puerto Rico había empezado el plan con una asamblea local y ya para el 1971 tenía 6. Alentados por los avances en la isla, la Casa Universal de Justicia pide que se aumente la meta y en el 1971 envía una carta especial a los creyentes en la isla. Se hace una reunión de todos los Bahá'ís de la isla en Oaxaca, en Rizván, del 1971. Aquí se lee la carta de la casa y se da a conocer la noticia de que en Rizván del 1972 se elegirá por primera vez la Asamblea Espiritual de los Bahá'ís de Puerto Rico. Creo que fue en el lago Oaxaca, donde se nos anunció que íbamos a tener nuestra asamblea. Nosotros, bueno, contentísimos. Oaxaca fue como una reunión informativa y para entusiasmar, pero el comité fue el que hizo el trabajo. Como no hay asamblea nacional, se forma un comité para encargarse de las preparaciones. Había un comité que era en preparación para el establecimiento de la primera asamblea nacional. Creo que eran 5. Galanchar, un muchachito que se llamaba José o Joel, algo así, que era de Guaynabo. Estaba, creo que, Rachel. El próximo año, durante Rizván del 1972, se celebra la primera convención nacional. Cuando se dio la primera, bueno, nosotros estábamos contentos porque nosotros estábamos locos por tener nuestra propia asamblea espiritual nacional, pero nosotros estamos locos porque queríamos tenerlo, porque para nosotros era una especie de independencia de Estados Unidos, porque nosotros dependíamos de la Asamblea Nacional de Estados Unidos y éramos aquí lo que había era un comité de enseñanza local. Cuando yo vi que la mano de la causa que enviaron de Haifa era el doctor Hugo Giaccheri, para mí eso era un hombre mágico que venía. Y el representante de la Asamblea Espiritual de los Bahá'ís de Estados Unidos, que estaba a cargo de Puerto Rico antes de que nosotros tuviésemos nuestra propia asamblea, enviaron de representante al señor Dwight Allen,
Para mí que había muchísimos bajáis en esa convención. Cuando yo miro las fotos ahora, no eran tantísimos. Pero para mí, chiquita, yo decía, wow, esto es una reunión enorme de bajáis. La convención fue otra cosa. Eso fue increíble. Eso fue increíble, maravilloso. Se movió suavemente. Habían personas ahí que tenían conocimientos administrativos que ayudaron muchísimo porque habían unos tranques en términos de procesos administrativos. Por ejemplo, habían bajáis que venían y salían, querían saber qué era lo que estaba pasando y qué era lo que era una convención y por qué estábamos reuniéndonos en una convención y teníamos que explicar esto, y querían después participar y no podían porque no eran delegados. Bueno, ahí era un proceso de aprendizaje en proceso de la convención, de lograr la convención. Estaba el doctor Hugo Guiaqueri y la esposa recién viajando de Samoa, donde el primer rey se hizo, el primer Bahá'í rey, el que se hizo primero, y él tenía eso calladito, esa mano de la causa, sí, porque todavía no se había divulgado esa información, y sin embargo la esposa de él se lo dijo a un Bahá'í ahí, que había un rey Bahá'í en Samoa, y olvídate, y se regó en todas las casas la convención. En la convención en sí, la secretaria de la convención fui yo. El coordinador era, si no mal recuerdo, José Monge. En esa primera convención se elige nuestra primera asamblea. De izquierda a derecha, los miembros son Iris Guiñals, Josefina Camacho, Sonny Davar, Rachel Barrick, David Hunt, Kenneth Kallentar, José Monge, Tom Burke y Selima Arce.